vamos a tratar en esta saga de cómo se hace actividades societarias desde el punto de vista notarial, especialmente para los requirentes o los contadores que asesoran fundamentalmente este tipo de actividades societarias. Vamos a tratar cómo se hace, cómo se arma una constitución de una sociedad. Los dos tipos sociales que normalmente se eligen es sociedad anónima o SRL. ¿Cuál de las dos se elige? Depende de la empresa. La ley previó la sociedad anónima por la gran empresa con cientos de accionistas que lo único que le interesan es poner dinero y cobrar los dividendos anualmente y luego la cuota de participación en la liquidación el día de mañana. La SRL estaba pensada a la sociedad mediana, la pyme, la que hay más intuitu personae, vinculación entre los socios. En la práctica, la gran mayoría de las sociedades son sociedades cerradas, en 2, 3, 4 amigos que constituyen una sociedad, algunas veces son parientes, y eligen el anónimo o el SRL indistintamente. ¿Cuál es la proporción? Mayor cantidad de constitución de sociedades anónimas que SRL, a pesar de que están previstas para las grandes empresas. ¿Por qué? De pronto, coloquialmente hay algunas explicaciones. La constitución de anónima SRL más o menos sale lo mismo. El capital social en una es un poquito más grande que la otra. 100.000 pesos es el capital mínimo obligatorio para la anónima. La SRL no tiene capital mínimo. Normalmente aconsejamos no menos de 60.000 pesos. La sociedad anónima se elige porque de pronto es mejor dar una tarjetita a presidente de la sociedad anónima que gerente de la SRL. Algunas veces influye. Y el mantenimiento de la sociedad anónima es un poco más caro que la SRL, porque tiene que pagar tasas anuales en la Inspección de Justicia, presentar balances y pagar el formulario, o sea, tiene una estructura un poco más costosa de mantener. Impositivamente, la anónima SRL pagan los mismos impuestos. El tema es que si uno elige la SRL y en su vida tiene muchos cambios de socios, el cambio de socio en la SRL implica una cesión de cuotas que hay que publicarla en el boletín e inscribirla en el registro de comercio. Y eso sale mucho más caro que una simple constitución de una sociedad. Por eso, el que elige una SRL y tiene mucho movimiento, le termina saliendo más caro mantener la estructura de la sociedad con los cambios de socios que una sociedad anónima, que cambiar los accionistas es un acto interno. Se hace la venta, se comunica al presidente de la sociedad, se anota en el libro de registro de accionistas y si bien tiene costo impositivo, tanto la cesión de cuotas como la venta de las acciones, no tiene que hacer los gastos de publicación e inscripción. En ese sentido es mucho más económico. Bueno, cuando se elige cuál es el tipo social, yo normalmente aconsejo, esto es como una mesa. Si viene el requirente y el escribano, la mesa tiene 2 patas. Se cae. Necesitamos por lo menos 3 patas y la tercera pata muy importante es la del contador. Siempre es el contador el que tiene que estar asesorando al cliente porque es el que después lleva la contabilidad y pago de impuestos a la sociedad ante la AFIP. Por lo tanto, teniendo las 3 patas y el contador le eligió anónimo o SRL, nos vienen a la escribanía para enviarnos todos los datos para crear el tipo social. Hay cosas básicas, comunes y hay cosas diferentes en uno y otro. Por ejemplo, lo que tenemos que pedirle a la gente, sea anónimo o SRL, son la denominación, el domicilio, el plazo, el objeto, el capital social, la administración, la representación, la fiscalización y la fecha de cierre del ejercicio. Aparte, los datos de los socios, como mínimo 2, y las proporciones del capital que tengan cada uno, 50 y 50, 90 y 10, no 99 y 1 porque no se permite la pluralidad nominal, sino quiere una pluralidad sustancial la inspección y con un 90 y 10 todos los inspectores de la Inspección de Justicia lo admiten. Menor porcentaje al minoritario puede ser riesgoso. La proporción entonces del capital y quién va a tener cargos en la administración. Si es una anónima, presidente y director suplente. Si es una SRL, por lo menos uno que sea el gerente. Esos son todos los datos que hay que pedir de la constitución de la sociedad. ¿Cómo son las estructuras de las sociedades? Hay un órgano de voluntad, un órgano de administración y un órgano de representación. Está más desarrollado en la sociedad anónima. El órgano de voluntad es la asamblea de accionistas. El órgano de administración es el directorio y el de representación es el presidente, el que va y firma. En la SRL, en vez de asamblea de accionistas, es reunión de socios. Y la administración y representación está a cargo de un gerente. Y si son más,
normalmente no hacen un órgano colegiado. Cada gerente tiene el órgano de administración y representación en sí mismo. Entonces cualquiera administra y firma en nombre de la sociedad. Esas son las estructuras internas de ambas y en ambos casos, cuando pedimos los datos hay que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, la denominación. Pongan un nombre de fantasía, denos 3 alternativas porque hay que chequear que no haya sociedades con nombre igual o muy parecido. Ahí hay que tener mucho cuidado porque uno hace la reserva de nombre en la inspección de justicia y la computadora no escucha. Entonces uno pone, por ejemplo, Coca-Cola con K y la computadora te dice, sí, no hay una sociedad igual, pero vos haces una sociedad que se llame así y cuando sale publicado e inscripto van a venir oposiciones porque suena igual que otras marcas muy conocidas. Entonces vemos 3 denominaciones y chequeamos en inspección. Para abrir el panorama hay que mirar también en el boletín de capital y en el boletín de provincia a ver si hay sociedades publicadas con un nombre parecido. Y a nivel nacional lo que aconsejo es ver en el padrón de sociedades que tienen quit. Se puede ver por internet, por buscadores tipo Quit Online, por ejemplo, y uno pone el nombre y quizás encuentre un nombre exactamente igual, que en capital se lo aprueban, pero existe en provincia de Buenos Aires. Y el problema es que provincia de Buenos Aires se inscribe en La Plata, pero puede tener el giro, por ejemplo, esa empresa en Avellaneda. Y Avellaneda está mucho más cerca de nosotros, que estamos en el centro de capital, que Liniers, que está dentro de la capital. Entonces tenemos que estar mirando empresas que están en el conurbano, que están inscriptas en La Plata, pero que pueden venir a hacer oposición el día de mañana, a pesar de que la Inspección de Justicia lo aprobó y no lo inscribió. El problema puede venir después. 3 alternativas de denominación. Domicilio. El domicilio es en Capital Federal porque es la jurisdicción. La sede, calle, número, piso y departamento nos lo tiene que poner, enviar en los datos que nos transmiten. Nosotros lo vamos a poner fuera del estatuto y no dentro para que su cambio posterior no implique una reforma de estatuto. Lo puede decidir solo la administradora, que es el directorio o el gerente, y no la asamblea de accionistas o reunión de socios de SRL. Domicilio. El plazo. Normalmente ponemos 99 años en la anónima. En la SRL poníamos 10, 20, 30 y con el correr del tiempo nos dimos cuenta que había que hacer reformas por ampliación de plazo. Entonces ahora ponemos normalmente 99 años en ambas sociedades. Denominación, domicilio, plazo. Objeto. El objeto antes era preciso, determinado y único, uno solo, como exigía la Inspección de Justicia. Ahora cambió el criterio, vuelven a permitir objetos más amplios, pero no totalmente indeterminados. O sea, hay amplitud de actividades, pero no es cualquier actividad en forma indiscriminada. Objeto. El capital. En la sociedad anónima tenemos un capital mínimo, son 100.000 pesos, normalmente 100.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de 1 peso y 1 voto. Es lo normal que nos piden. Y en la SRL normalmente aconsejamos 60.000 como mínimo y son cuotas de 1 peso cada uno. Capital, administración. En la anónima es el directorio, ponemos de 1 a 5 titulares, más de eso normalmente no hay, y el mandato es por 3 ejercicios, 3 años. ¿Por qué? Porque es lo máximo que permite la ley. ¿Para qué es esto? Para que cuando uno vuelva a nombrar el mismo directorio o lo cambia, lo tenga que publicar e inscribir cada 3 años y no cada uno. Le ahorramos costos a la empresa cuando no es necesario. ¿Por qué este costo? Porque antes el artículo 60, que es el famoso artículo de la Ley de Sociedades que regula el tema de la inscripción del directorio, no lo exigía nadie, no es constitutivo, o sea, solo porque esté en la asamblea designado el directorio es válido. Pero la AFIP, los bancos, proveedores o clientes muy importantes dicen, che, el departamento legal me pide que vuelvas a inscribir el directorio. Hay que hacerlo, hay que gastar en la inscripción, es conveniente que sea cada 3 años. Representación. Normalmente en la sociedad anónima es el presidente y se pone o vice en su caso, que es un caso de ausencia o impedimento. Como se prescinde de la sindicatura, es obligatorio nombrar por lo menos un presidente, director titular, y alguien que sea director suplente. Eso es obligatorio. En la parte de la SRL, normalmente alguno de los socios es el gerente. Pueden ser 2, pueden ser 3. Lo que decía el contador, hay que ver quién quiere representar a la sociedad y ojo que cada uno va a tener que pagar autónomos. Así que eso influye en la cantidad de administradores que uno designa como titulares.
y se nombra por lo menos uno, que es administrador, y el representante, que es el gerente. Y es por todo el plazo social. La ley no limita 1, 2, hasta 3 años, como dice el estatuto en la anónima. Acá se lo puede poner por todo el plazo social y es lo conveniente hacer para no tener que volver a designar gerentes y volver a gastar en esa inscripción. Fiscalización. Normalmente se prescinde de la sindicatura. Las sociedades anónimas que no tengan capital muy grande, en este momento se subió de 10 a 50 millones de pesos, los que tienen más de 50 millones, o los que tienen servicios públicos, o son controlantes o controladas de sociedades que tienen servicios públicos, tienen obligación de tener sindicatura. En ese caso también directorio 3 como mínimo. Síndicos, para el caso de capital, es un solo síndico titular y suplente. En los demás casos piden comisión fiscalizadora. La gran mayoría de nuestros clientes pymes tienen un director titular presidente, un director suplente y prescinde de la sindicatura. En la SRL también no tiene sindicatura, normalmente el contralor de los socios es directo con los administradores, no tienen que pasar a través del órgano de fiscalización. Y luego la fecha de cierre de ejercicio, donde fecha que se pone el cierre del balance de cada año, lo decide el contador con el requirente de acuerdo a la actividad, normalmente 31 de diciembre, pero si de pronto tiene actividad cíclica que le conviene otra fecha, le ponen cualquier otra fecha, fin de mes, en el mes que quieran. Y ahí vienen los datos personales de los socios, en ambos casos, son 7. Nombre y apellido, nacionalidad, estado civil, fecha de nacimiento, documento de identidad, quil o quit y el domicilio. Esos son los datos que se piden para los socios. Si uno va a ser el administrador, hay que aclarar cuál es el domicilio especial que constituye, que puede no ser el real. Esos son los 7 datos, la proporción del capital que cada uno quiere poner, normalmente 50-50 o 90-10 es lo que se aconseja. Y quién va a ser el que tenga el cargo de administrador, presidente, director suplente en la sociedad anónima, un gerente solo como mínimo en la SRL. Ahí tienen más o menos la estructura y el motivo por el cual se elige un tipo societario y otro, y todos los datos que hay que remitir para redactar el estatuto y el acta constitutiva. El estatuto es el articulado, lo que está ahí adentro se modifica, hay que hacer reforma, y fuera del articulado, quién es el administrador, presidente o director suplente, cada 3 años se cambia, quién es el gerente, que queda por todo el plazo social, y cuál es la sede social, que puesta fuera del estatuto, cuando haya que modificarlo no implica reforma. Quien lo decide es el directorio o el gerente y no la asamblea de accionistas o la reunión de socios de SRL. Cuando ya tenemos todos los datos, creamos el estatuto, la constitución, con el acta constitutiva y el estatuto, sea la anónima, sea la SRL. Vienen a la notaría, se chequean todos los datos, se firma la escritura y empezamos el trámite de inscripción de la sociedad para que tenga oponibilidad a terceros. ¿Qué es lo que hacemos? Publicamos en el boletín oficial por un día un resumen de esta constitución de la sociedad, lo que la ley pide que esté publicado. Se publica por un día y en 3 días después que sale publicado se entra a inscribir a IGJ. Hay trámites comunes y trámites urgentes. En los trámites comunes, 3 semanas más o menos sale la sociedad inscripta, y luego que está la sociedad inscripta hay que ir a sacar quit ante AFIP y luego rubricar los libros que se tienen que rubricar dentro de los 90 días de inscripción. Es importante recordar eso porque muchas veces lo dejan pasar y después hay que rubricar libros con posterioridad declarando que no hubo actividad cuando sí la hubo. Entonces siempre hay que recordar sale la sociedad inscripta, saca quit, se inscriben impuestos y dentro de los 90 días manda a rubricar los libros al registro de comercio.